Bueno, vamos ahora a Venezuela. Vamos con la última información sobre las marchas, los acontecimientos de las marchas opositoras y la represión en el día de hoy en Venezuela y el saldo, que es lo que ha ocurrido. Tengo conmigo aquí en el estudio de invitado a Rafael Poleo, director del Nuevo País y de la revista Z. Bienvenido, Rafael, gracias por estar con nosotros. Habíamos hablado de esa entrevista hace un par de días, pero han surgido una serie de acontecimientos, así que vamos a ir vía Skype desde Caracas, Venezuela, con alguien que conoces muy bien, Francisco Poleo. Periodista, vicepresidente del Nuevo País. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido al programa. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Buenas noches. Buenas noches. Quería un poco que me dieras la actualización, la última información que hay de lo que ha ocurrido en el día de hoy en Venezuela. Mira, fue un día bastante agitado. Se cumplió un año del inicio de las protestas el año pasado. Bueno, al principio del día estaban convocados 3 actos. Uno en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde el movimiento estudiantil oficialmente había convocado a un acto para presentar una declaración de febrero, que es una declaración de intenciones, ¿no? Todo lo que esperan que sean su plan de calle, sus objetivos, entre otras cosas. Paralelamente, estudiantes opositores también marcharon, acompañados por algunos políticos, hasta la iglesia San Pedro, en el centro de Caracas. Sin embargo, la iglesia estaba totalmente acordonada por funcionarios policiales del gobierno que impidieron que se llevara a cabo una misa que estaba prevista en honor a los caídos hace exactamente un año, a Robert Redman y a Basil da Costa, los estudiantes caídos ese día. Y a la vez se produjo una marcha que sí estuvo totalmente permisada sin ningún problema de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista. Hubo denuncias también de que a Leopoldo López y al alcalde Ceballos de San Cristóbal trataron de meterse en su celda, encapuchados, para amedrentarlos. Estaba llegando en ese momento a visitar a Leopoldo López, su esposa, Lilian Tintori. Se armó un escándalo en ese momento y pararon, aunque amenazaron con volver esta noche a lo mismo. Eso ocurrió en Ramo Verde, donde los tienen recluidos. Por otra parte, se registró una macro devaluación en Venezuela. Básicamente legalizaron el mercado paralelo. Hoy cotizó por primera vez el nuevo sistema marginal de divisas, que es simplemente un sistema de libre mercado donde la gente va a las casas de bolsa y tiene un límite de compra. Pero el precio del dólar cerró en 170. Me has hecho hoy un resumen rápido de los acontecimientos. ¿Tienes algún saldo en cuanto a números de la violencia en el día de hoy en el país y también qué ocurrió con los militares, 7 militares? Bueno, hay alrededor de 20 detenidos en este momento en la sede de la Policía Judicial en el Helicoide. Hay varios menores entre ellos por actos violentos que se presentaron en el municipio de Chacao y en el municipio de Baruta. Y desde ahí se los llevaron detenidos. En este momento, bueno, están sus abogados con ellos y se presentaron los fiscales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por ahora es eso. Muy bien, vamos a ponerles a ustedes, Maduro recordó desde su punto de vista, desde su ángulo, por supuesto, cómo fue que comenzó todo esto, cómo empezaron las manifestaciones hace un año. Una marcha tremenda, gigantesca. Claro, hace un año fue la emboscada de los fascistas, apoyado por el gobierno imperialista de Estados Unidos, del monstruo que está en Ramo Verde. Hace un año fue la emboscada y mira dónde estamos nosotros, con el pueblo en la calle, gobernando, dirigiendo esta patria, construyéndola. ¿Y dónde están los fascistas? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están? En el fracaso, en el aislamiento, están secos, aislados, repudiados por todo el país. Mientras aquí está, mira, la revolución con un pueblo, recibiendo el amor de un pueblo. Rafael, ¿insiste en ese discurso, Maduro? Mira, eso es de una debilidad, de una puerilidad y de una escasísima credibilidad, que lo que indica es que ese es un régimen que ya está agonizando, una agonía. No estamos acá de regreso, tuvimos un problema técnico, le pedimos disculpas, seguimos con Francisco Poleo, vía Skype desde Caracas, aquí en el estudio Rafael Poleo, que estaba conversando sobre una declaración que había hecho Maduro, ¿no? Maduro recordaba las marchas estudiantiles, las protestas de hace un año, y decía que era la oligarquía. Lo que nos pasó aquí, que nos fuimos del aire, si fuese Maduro hubiera dicho que era un atentado del imperio.
lo que nos Sí, ocurrió a nosotros. Maduro, lo que vimos de él, una muestra de debilidad extrema, una argumentación muy débil sobre un aspecto marginal del problema, que es la confrontación supuesta con Leopoldo López. Leopoldo López está mal porque está preso, yo estoy bien, porque miren, hay mucha gente, y mostraban una gentecita ahí corriendo en la calle, ¿no? Un discurso muy simple. Hoy, Maduro tuvo que detener, reconocer y anunciar que detuvo a 7 oficiales que estaban, según él, confabulados con María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López para asesinarlo y dar un golpe militar. Hablando de María Corina, vamos a escuchar qué postura, ¿no? ¿Cómo ha definido María Corina Machado la jornada del día de hoy en Venezuela? La historia lo reconocerá como un día en el cual la dignidad, la valentía, el amor de los jóvenes venezolanos y de los ciudadanos se expresó por toda Venezuela, y también un día de repudio a la dictadura que de manera cruel arremetió contra manifestantes pacíficos. Quiero poner aquí los ángulos, todas las voces. Vamos ahora con los jóvenes, los estudiantes que han sido el detonante de estas marchas, y después, ¿qué dicen los chavistas? Entre más atropellos, entre más arbitrariedades, la irreverencia sigue estando en la calle. 19 ciudades del país se mueven hoy. Hace 12 meses lo dijimos. Es necesario un cambio político en Venezuela y hoy lo reafirman las calles de Venezuela. La juventud no tiene miedo, la juventud está en la calle y va a seguir de manera irreverente. ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan los estudiantes! Hoy la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con las demás universidades, hace presente y le dice a Basil, a Redman, a todos los jóvenes que aún se encuentran detenidos y a todos los que, como yo, hoy nos encontramos con medidas cautelares, que vamos a seguir en la calle, vamos a rescatar el derecho a la protesta y vamos a seguir siempre de forma pacífica. Hoy muchos como yo no podremos recorrer todo el trayecto por las medidas cautelares que tenemos. Sin embargo, les decimos que así no sigan buscando de tener miedo. Con la última resolución nosotros vamos a responder de forma pacífica y vamos a seguir en las calles. La otra cara de la moneda, los chavistas, ¿qué dijeron en el día de hoy? Estamos muy contentos de participar en esta actividad que no solo conmemora los 201 años de la Batalla de la Victoria. Esta actividad también es la expresión de la juventud en contra del imperialismo, en contra del fascismo y en contra de la violencia. Nosotros acá en la calle le enviamos un mensaje claro y directo al imperio norteamericano que quiere y pretende levantar unas sanciones contra Venezuela. Y a un año de ese intentón de golpe de la derecha estudiantil, la derecha internacional, la injerencia yanqui, nosotros hoy los jóvenes de la patria, los hijos de Chávez, los hijos de Nicolás Maduro, estamos una vez más aquí en las calles de Caracas marchando por la justicia y la paz. Francisco, regreso contigo a Venezuela. Hemos visto, escuchado diversas voces. ¿El país está tan dividido como hemos escuchado en esas voces? Mira, realmente todo se puede ver cómo está el país en las marchas de hoy, ¿no? Sobre todo en la marcha del chavismo. Fue una marcha especialmente escasa en asistencia, una marcha realmente corta. Algunos reportes decían que no llenaba media cuadra. Pero bueno, Maduro la mostró en cadena nacional como una gran manifestación. Entonces no sabemos si es que Maduro vive rodeado de una fantasía, ¿no? Porque todas las encuestas dicen que en efecto su gobierno tiene un 80% de desaprobación, que no necesariamente es un 80% a favor de la oposición, ojo, claro. Pero está ahí. Es un gobierno que ya nada más cuenta con 20% de aprobación, en el mejor de los casos, porque hay encuestas que ya le dan hasta 90% de desaprobación. Otro tema, otro problema en el país es la no separación de poderes, ¿no? El alcalde Escarano estuvo aquí hace un par de días, estuve conversando con él, y él denunciaba específicamente al sistema judicial. Vamos a ver qué fue lo que dijo hoy la fiscal del país, Luisa Ortega. Somos un pueblo amante de la paz, pero hay un grupo de personas indudablemente que no quieren la paz para el país. Pero no solamente que no quieren la paz, sino que hacen ver a nivel nacional e internacional que el Estado venezolano es el que propicia esto. Entonces resulta que ahora las víctimas, los familiares de los 43 fallecidos y los 878 lesionados, son los responsables de estos hechos. Y no ese grupo que incitó a la violencia, que llamó a desconocer el orden constitucional. Vamos a investigar todo lo ocurrido y a pedir las sanciones de quienes aparezcan
como responsables. Trata de disfrazarlo, Rafael, pero ese es el papel de una fiscal, lo que está diciendo. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Cómo es posible en el mundo civilizado no se concibe que el fiscal general de la República esté haciendo un pronunciamiento político partidista como el que le acabamos de ver a esa señora? Eso es por eso yo digo que en Venezuela, el régimen venezolano es un esperpento. Eso ya no es gobierno y eso se ha acentuado, se ha agudizado con Maduro, porque Maduro es un hombre sin la formación necesaria, ni siquiera ha vivido vida de adulto en un país civilizado. Entonces a él le parece natural que un presidente esté, como lo vimos, haciendo una gestión pública, emitiendo unas expresiones que son de dirigente político de barrio, y donde la fiscal general de la República puede hacer como si fuera un ente político, agredir verbalmente a la oposición y acusarla de que es la deplorable situación de un régimen al cual no hay sino que exhibirlo para que produzca repulsión. Además, y que efectivamente la ha logrado en el país. Como dijo Francisco, el 80% en todas las encuestas, el 80% de la población rechaza al régimen. No quiere decir que esté con la oposición, pero hay un rechazo de un 80%. Un 80% de rechazo solo se ve en los casos de dictaduras en decadencia. Yo no creo que esto sea una dictadura. Esto lo que es un desorden, un esperpento. Esto no llega a ser dictadura porque el hecho de la dictadura sugiere una organización, un régimen, un sistema. Hablando de Maduro, hay una falta además de recursos constante en su discurso, poco imaginativo. Y sigue hablando del magnicidio, de la intentona golpista. Hoy lo repitió, vamos a escucharlo. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista. Lo llamo un atentado golpista porque no llega ni golpe de Estado, es un atentado golpista contra el pueblo, contra la democracia, porque nuestro pueblo quiere paz, nuestro pueblo tiene una democracia, aquí hay una constitución, aquí hay una moral, aquí hay un poder popular, hay unas reglas de la democracia que se tienen que seguir respetando. Rafael, el papel de la policía y de la Guardia Nacional, en un momento determinado le van a disparar al pueblo, se van a enfrentar al pueblo, ¿dónde están? Mira, es posible que la policía y la Guardia Nacional disparen contra el pueblo. Quienes no lo harán serán el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Pero la Guardia Nacional es un organismo que ellos se ocuparon de profesionalizar en la violencia. Es un cuerpo profundamente corrompido. Es un cuerpo, mira, yo tengo la cruz de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional en aquellos tiempos, por ejemplo, tomó la isla de Anacoco, y yo hice el trabajo de inteligencia para la toma de la isla de Anacoco, que era una isla en disputa entre Guyana y Venezuela. Fue un acto de reivindicación territorial. Esas eran las cosas encomendadas a la Guardia Nacional. Hoy se la dedica, se la ha entrenado y se la ha preparado y se la paga maravillosamente para que reprima a la gente en la calle, para que reprima a los ciudadanos, y se han convertido en un aparato de terror. Y sin duda esto va a conducir a su eventual disolución en la marcha del tiempo. Pero yo sí creo que son capaces de disparar. No se puede hacer la tortilla sin romper los huevos. Claro. Esas cosas pasan en estas circunstancias. Hay que pensar en Praga, hay que pensar en Polonia, hay que pensar en los pueblos que se han sacudido regímenes de este tipo que eran verdaderamente sólidos, verdaderamente fuertes. Esto no, esto es una cuestión que ya está, el madurismo está ya prendido con alfileres. Maduro tendría oportunidad si aplicara medidas políticas para recuperarse y recuperar su propio prestigio, pero él no tiene, en primer lugar, la independencia intelectual para hacerlo. Él depende de personas que lo informan y que lo conducen aprovechando sus escasas luces. Son los que le recomiendan estas torpezas que acabamos de ver y que estamos viendo todos los días. Es lamentable. Francisco, termino contigo allá en Venezuela. Fue un día de protestas, hemos escuchado tu informe. ¿Qué ocurre ahora? ¿Van a continuar las manifestaciones? ¿Se sigue en la calle o esto queda aquí? Bueno, se tiene previsto que se mantenga en la calle, sobre todo teniendo en cuenta
que este año es un año electoral en Venezuela y hay todos los problemas que ya hemos mencionado. Hay una hoja de ruta seguida por la MUD como tal, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición que engloba a todos los partidos de oposición, y del movimiento estudiantil, que hoy lo presentaron. Entonces sí, se espera que la calle continúe. Francisco, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa y toda tu información. Francisco Poleo, periodista, vicepresidente del Nuevo País, nos acompañaba vía Skype desde Caracas, Venezuela. Gracias. Rafael, continuamos acá y vamos a cambiar de tema. Hace un par de días estuviste con nosotros y habíamos dejado pendiente el tema que más ha hablado en varias ocasiones de esto, de la Unión Europea y una presunta negociación con el gobierno en Venezuela. ¿Esto es un hecho? ¿Quién negocia? ¿Quién lo aprueba? ¿Qué puedes ampliarnos sobre esto? Eso es un hecho sobre el cual ha venido informando la Unión Europea. Lo ha hecho de manera oficial, discreta, pero precisa. Hemos hecho esto, hemos avanzado, nos hemos reunido, hemos acordado esto con el gobierno cubano, nos volvemos a reunir en tal fecha. Lo último fue que ahora se entraba en la parte política, porque la primera parte fue económica y es Cuba diciendo, bueno, necesito esto, necesito aquello. Todo tendiente al establecimiento de un régimen, de una economía capitalista, de un retorno a la economía capitalista, pero sin cambio político. Entonces, hay que recordar que la presidenta de la Unión Europea, cuando esto comenzó por esta fecha del año pasado, la señora dijo que el restablecimiento de las libertades individuales y los derechos humanos era el objetivo de toda esta negociación. Yo recuerdo, perdóname, recuerdo haber conversado ese tema contigo y yo te hice un paralelismo con el caso cubano. En el caso cubano estaba la posición común se la había puesto José María Aznar, jefe de gobierno del español en su momento, puso esa posición común. ¿Para qué? Para presionar para que en Cuba se respetaran los derechos humanos, hubiera elecciones libres y hubiera ciertos pasos hacia la democracia. En este caso, me imagino que debe ser lo mismo. Ahora, ¿cómo se puede justificar ese acercamiento si se habla de economía, pero después se va a ir al tema de los derechos humanos, si siguen los atropellos? El Ejecutivo, aquí en Estados Unidos, no ya el Legislativo, acaba de sancionar a individuos violadores de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo es posible que se pueda vender esa imagen hacia la Unión Europea? Mire, las negociaciones de Cuba con los Estados Unidos y con la Unión Europea marchan en paralelo, pero no hay duda de que entre Estados Unidos y la Unión Europea ya sabemos que hay una unidad estratégica. Por supuesto. Ellos intercambian información, de manera que no hay una confrontación entre Europa y los Estados Unidos en esto. Son intereses comunes los de Europa y Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que se está en la etapa difícil, en la etapa en que Raúl Castro está negociando duro, tratando de no ceder terreno político, sino nada más llegar a un acuerdo económico para comer, porque Venezuela no lo va a mantener más y no encuentra en el mundo una alternativa a Venezuela. Nadie está dispuesto a cargar con la Cuba de los Castro. Eso va a durar más o menos tiempo. Nosotros no sabemos cuánto puede durar, pero sí hay algo que determina la duración, que es la necesidad económica de Cuba, la penuria económica en que está viviendo la isla, que obliga al régimen, y la edad de los Castro. Los Castro son personas. Hay una película que está poniendo aquí el Tower, un hombre serio, sobre Himmler, sobre una de las personas más temidas del nazismo. Sí, sin duda. Esos señores, que son unos criminales en la vida política, pueden ser perfectamente, y es el caso de Raúl Castro, unos padres de familia ejemplares, unos hombres de familia. Raúl Castro es un hombre de familia. ¿Y qué piensa ese hombre de familia? Yo me voy a morir, Fidel se va a morir primero que yo, los que vienen no van a ser capaces de mantener este régimen de terror, y lo que va a pasar es que si yo no hago ahora el arreglo político, mis hijos, mis nietos, van a ir a la picota, porque todos son funcionarios importantes en el régimen, y después no van a poder disfrutar de la enorme fortuna que nosotros, sus padres, hemos hecho. Los intereses creados de don Jacinto Benavente. Entonces eso presiona íntimamente a los Castro, pero ellos se muestran duros a la hora de negociar. Aunque no hayan desayunado, llegan con un palillo de dientes limpiándose y dicen, oye, este churrasco estaba... Rafael, tengo un minuto, subimos fuera del aire desafortunadamente por problemas ajenos a nuestra voluntad. Hablábamos de Cuba, hablábamos de todo esto, la Unión Europea.
¿Cómo afecta esto Venezuela? ¿Y Maduro está de acuerdo con esto? Maduro, ¿O no le queda Maduro otra? está de acuerdo con lo que diga Raúl Castro. Infortunadamente, en Venezuela siempre hemos tenido con frecuencia presidentes que son muñecos de ventrílocuo, no solamente de factores externos, como es en este caso, sino que incluso de personajes de adentro, rasputinescos, que los manejan. Maduro, y es deplorable porque si Maduro tuviera su propia personalidad, se pudiera hablar con él sobre una solución política, Maduro no hace sino lo que le dicen desde Cuba, y desde Cuba le dicen, resiste como sea, porque si tú te caes antes de nosotros terminar la negociación, ya nosotros no vamos a tener el arma que tenemos, que es que nosotros estamos ofreciendo el arreglo con Venezuela, que es donde están los negocios, donde están las riquezas. Tengo que irme, Rafael. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.